Hola, ¿cómo están? Les habla nuevamente el profesor Samir y en este video quiero mostrarles algunas pizarras que les puede ser de mucha utilidad para realizar sus clases virtuales. En este caso hemos recopilado estas pizarras en dos grupos, es decir, las primeras pizarras que les mostraré serán de forma online, que necesitamos conexión a internet para utilizarlas, pero que podemos compartirles mediante la aplicación Zoom hacia todos los estudiantes para que lo puedan observar. Y también algunos ejemplos de pizarras que pueden descargarlo directamente a su computadora para poder crear tal vez algunos videotutoriales o directamente compartir de manera directa también a sus estudiantes. Cada pizarra tiene su bondad. En este caso voy a comenzar mostrándoles primeramente una pizarra que está incluida en el Zoom. Seguramente muchos ya lo han visto. El Zoom por defecto tiene una pizarra que puede ser realmente útil como inicio para pizarras virtuales. Cuando estamos en la aplicación Zoom, como en este caso les estoy mostrando, nos vamos a la parte de compartir acá abajo y nos va a aparecer las opciones que deseemos compartir, ¿verdad? Y acá tenemos donde dice whiteboard en inglés o puede decir pizarra en español. Entonces hacemos clic ahí y ponemos a share o a compartir. Entonces tenemos una pizarra bastante básica para poder empezar a trabajar con nuestros estudiantes, donde podemos colocar texto, configurando obviamente el color en esta parte. Eso podemos ir explorando de manera propia porque no es el objetivo del video un tutorial de cada una de las pizarras, sino mostrarles de manera general para ver qué pizarras se acomodan, ¿no?, a las necesidades que cada uno tiene. Podemos crear, por ejemplo, en este caso figuras. Podemos escribir dentro de las figuras, por ejemplo. Puedo escribir aquí conjuntos. Entonces también puedo mover esto. Puedo crear algunas estampas, es decir, algunas flechas o símbolos. Puedo borrar lo que estoy trabajando. Puedo darle un pequeño puntero láser para explicar a mis estudiantes exactamente dónde tienen que estar observando mientras les explico. Puedo limpiar toda mi pizarra de manera directa. Entonces tiene bastantes opciones que son simples para una pizarra regular. Les aconsejo que puedan observarla y darle una exploración más completa. Una segunda pizarra que puedo recomendarles es el Jamboard, que nosotros podemos tener acceso a esta pizarra mediante nuestra cuenta de Google, ya que muchos están trabajando con Classroom. Entonces una vez que ingresen acá en la página de inicio de Google, en la parte superior derecha están nuestros 9 cuadritos donde están las aplicaciones que podemos utilizar como servicios de Google, y entonces podemos buscar la aplicación Jamboard. Hacemos clic allí y nos va a dar acceso a las pizarras virtuales. En este caso yo tengo un ejemplo aquí, unos 3, pero pueden crear las que ustedes deseen. En la parte inferior derecha está un símbolo de más que nos dice nueva Jam. Ahí vamos a crear una nueva pizarra y entonces acá podemos hacer bastante. Es una pizarra un poco más completa donde podemos poner el fondo de esta pizarra. Por ejemplo, puede ser fondo cuadriculado o un fondo con un color completo, grisáceo, con puntos. Entonces hay bastante forma. Voy a dejarle en cuadradito. Puedo escribir aquí con el bolígrafo, que puedo darle el color, alguno de los colores que me ofrece, ya sea más grueso o rojo. Puedo escribir aquí, por ejemplo, tema. Para esto les recomendaría, si tuviesen, es recomendable que tuviesen alguna tableta, tal vez con algún pen para poder utilizarlo. Sería bueno, un poco más cómodo al momento de escribir y de compartir esas cosas con sus estudiantes. Pero obviamente con el mouse también se puede trabajar de manera normal. Y si no quiero trabajar así, puedo poner, por ejemplo, una nota adhesiva. Entonces de igual manera me va a salir con algún fondo. Puedo ponerle tema 1 acá. Puedo poner el fondo rosa, un fondo azul, eso depende de cada uno. Entonces puedo poner tema 1, por ejemplo, el cerebro, y guardar, ¿no? Entonces me va a salir acá la nota adhesiva que he puesto y lo puedo dejar ahí. Puedo escribir lo que yo desee. Puedo borrar todo lo que esté escribiendo, por ejemplo, de manera básica. Lo bueno es que puedo también añadir una imagen. Puedo hacer clic acá y puedo subir una imagen que tenga en mi computadora, o si estoy conectado a internet, obviamente necesito estar conectado a internet para utilizar Jamboard. Directamente puedo buscar imágenes en Google. Entonces puedo poner, por ejemplo, el cerebro acá y me va a salir una gran cantidad de imágenes. Ya estas imágenes pertenecen a Google, entonces puedo utilizar cualquiera de estas, seleccionarlas y me va a aparecer en la pizarra. Esto puedo hacerlo mientras comparto con mis estudiantes.
mediante Zoom o mediante cualquier programa de videoconferencia, ¿no? Entonces puedo utilizarla ahí. Si es necesario, puedo demostrarles con un puntero láser para ver que pongan atención en alguna parte específica de la que estoy hablando. Puedo darle zoom, es decir, aumentar el tamaño de lo que quiero mostrar y ahí mismo mostrar con el puntero láser. Acá también puedo ajustar al 100% de lo que estaba o al 53%, que es el original. Entonces es una buena herramienta para poder trabajar con pizarras electrónicas Jamboard. En este momento he borrado absolutamente todo lo que había y directamente puedo empezar a trabajar nuevamente. Como una tercera pizarra y un poco más específica tal vez para exactas, pero si le podemos encontrar a tus usos mucho mejor, es Hydro. Es una página web donde podemos crear de manera online pizarras. Y lo único que debemos hacer es registrarnos a la página web y directamente vamos a tener acceso a 5 pizarras gratuitas. Obviamente estas 5 pizarras gratuitas puedo ir eliminándolas cuando no necesito alguna. En este caso, por ejemplo, si ven en la pantalla tengo 4 ya trabajadas y me da como máximo 5 para la versión gratuita, pero yo puedo eliminar y así ir trabajando y aumentando más pizarras. Obviamente estas pizarras lo mejor sería utilizarlas mediante una grabación, es decir, grabando la pantalla para no perder toda la información que yo realice. Pero obviamente si alguien desea puede tomar el modo de pago donde nos dan pizarras ilimitadas. Pero en este caso no creo que sea muy necesario para poder trabajar mediante grabaciones. Lo único que se hace es crear una nueva pizarra. Y como les decía, esta es una muy buena herramienta para poder trabajar en matemática, en física, en química, es decir, todas las áreas exactas donde necesitemos ecuaciones, ya que es su máxima bondad. Podemos de igual manera trabajar texto. Entonces, pero acá está, ¿no? Podemos mover todo esto dentro de la pizarra, cambiar el color del borde, por ejemplo, cambiar el color del texto. Podemos poner, por ejemplo, un fondo en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces puedo ampliarlo para que sea un poco más grande. Eso depende de cada uno de cuánto texto voy a utilizar y ampliar el tamaño de la letra. Entonces bastante útil para poder manejarlo de manera directa. Puedo crear líneas, puedo crear figuras como el cuadrado o rectángulo, puedo crear circunferencias, elipses, eso depende ya de cada uno. Cambiando, obviamente puedo cambiar los colores de cada uno de estos, eso ya depende de cada uno. Entonces también puedo crear lo que es más importante, puedo borrar por ejemplo estas imágenes. Y lo más importante que les decía, las ecuaciones, es decir, cómo crear fórmulas. Puedo crear acá una fórmula donde no tenga ni fondo ni marco, por ejemplo. Y es una buena forma de crear ecuaciones. Acá tenemos una gran variedad de herramientas para crear ecuaciones, por ejemplo, o cualquier tipo de fórmula. Si pongo x elevado al cuadrado menos 6x más 9. ¿No? Tengo aquí bastantes símbolos. Muchos símbolos para poder utilizar como flechas, aquí símbolos de pertenencia, de igualdades, desigualdades, de sumas, restas, divisiones, bastantes símbolos de sumatorias, paréntesis, corchetes, llaves, funciones trigonométricas. Tengo acá algunos símbolos que son ya para poder en los ángulos, por ejemplo. Tengo palabras que pueden estar subrayadas, algunos símbolos más como el infinito. Entonces, bastantes formas de trabajar fórmulas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer sumatorias. Entonces es una manera muy práctica de trabajar con matemáticas y ciencias exactas. Este es un ejemplo que les recomiendo cuando quieran trabajar con números, ya que es muy fácil de manejar. Otra alternativa de pizarra online es el NotebookCast, que tiene una característica muy especial y que puede ser muy útil para algunos de ustedes. Es una pizarra online compartida. ¿Qué quiere decir? Nosotros creamos una pizarra directamente acá en la página web y todos nuestros estudiantes pueden tener acceso a ella para poder manipularla, es decir, poder escribir dentro de ella. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crear esta pizarra compartida, dándole un nombre, poniendo el tamaño de la pizarra que nosotros queramos. Podemos configurar tanto para celulares como para páginas web. Obviamente la mejor manera es utilizar la mayor resolución posible y
Una vez que creemos la pizarra, nosotros en este caso vamos a compartir un enlace para que alguno de nuestros estudiantes pueda utilizar esta misma pizarra. Entonces acá nos da una gran variedad de formas. Por ejemplo, podemos utilizar cuadrados, círculos o líneas también, como las pizarras que ya habíamos visto. Podemos subir imágenes para poder trabajar de nuestra computadora. También podemos chatear con los estudiantes que pueden estar conectados a esta pizarra, que lo recomendable es que se pueda solamente admitir a algunos estudiantes, y así para que no haya mucho desorden. Pero lo mejor es que una vez hecho esto, por ejemplo, voy a crear un cuadrado acá bastante grueso, y una vez que termine de hacer la figura siempre tengo que hacer clic en el bien para que se mantenga acá totalmente en la pizarra. Acá puedo modificar los colores de las cosas que voy a crear, y también obviamente puedo hacer a mano alzada, ¿no? Todo lo que trabaje puedo hacer a mano alzada. Puedo cambiar el fondo de la pizarra, ya sea cuadriculado. Eso depende de cada uno de nosotros, solamente con líneas. Y como les decía, lo más importante es que podemos compartir. Acá donde dice hay 3 personitas, hago clic ahí, me va a dar un enlace o el código de la pizarra. Es decir, el estudiante puede entrar a la página de Notebookcast y directamente colocar este código y va a ingresar a esta misma pizarra, ya sea desde su computadora o desde el celular. También pueden enviarle, si no, este link URL directamente a los estudiantes, y escribiendo esto en la base de búsqueda de sus navegadores van a poder entrar también directamente a la pizarra. Cualquiera de las dos opciones es válida, y esto va a hacer que el estudiante pueda utilizar esta pizarra en tiempo real. Va a ver lo que estoy haciendo acá y a la vez va a poder también manipularla, y esto sirve para que podamos hacerles, por ejemplo, alguna prueba de manera directa, a hacerles escribir algo que nosotros queramos. Entonces bastante útil cuando queremos tomar alguna prueba o alguna evaluación también, o depende de nuestra creatividad. Como otro ejemplo de pizarra digital, podemos trabajar con el Open Board, que ya estamos iniciando con pizarras que son programas que necesitamos descargar a nuestras computadoras para utilizarlo, pero de manera obviamente igual sencillas de utilizar, y podemos sacar el máximo provecho. En la página oficial de Open Board podemos descargarlo de manera directa tanto para Mac, Windows y Ubuntu, y una vez descargado ya podemos empezar a trabajar, que la pizarra se ve más o menos así. Y obviamente podemos aquí hacer, es un poco más profesional para la parte de escritura y de trabajo, tiene más opciones. Podemos cambiar el fondo, por ejemplo, a un cuadriculado, solamente líneas, o que tengan colores más oscuros para poder trabajar algunas situaciones. En cuadriculados los lápices también tienen más opciones. Acá podemos observar, acá abajo nos salen más opciones de lápiz, de borrado, para resaltar, para poder hacer zoom, es decir que podemos ampliar la imagen en algún punto, también para poder escribir texto de manera directa, el cual nos da también los colores con más gama de colores que las demás pizarras. Entonces podemos poner lo que nosotros necesitemos, cambiándole el color, aumentándole el tamaño, cambiando el tamaño de la letra. Entonces es bastante útil al momento. También podemos escribir a mano alzada, ¿no? Podemos escribir a mano alzada lo que nosotros necesitemos. Podemos resaltar lo que estamos trabajando. También podemos subir imágenes, mostrar el escritorio. Podemos recortar parte de la pantalla, calcular texto, punteros virtuales láser para poder mostrar. Es decir, tiene las mismas bondades que las demás pizarras que hemos visto, pero en este caso lo que le caracteriza a esta pizarra es que, como les digo, se debe descargar, y también que tiene más opciones de colores y de muestras, entonces es un poco más completo. Otra pizarra muy interesante es el GeoEnso. Es una pizarra que nos provee los materiales como reglas, escuadras, compases, calculadoras. Es muy útil para matemática y para ciencias exactas, como también para cualquier materia en donde ustedes necesiten utilizar gráficos, dibujos y demás. Entonces les va a servir muchísimo el GeoEnso. Es gratuito, se puede descargar directamente desde la página web oficial y trabaja de la siguiente manera con algunos ejemplos. Esta es la pizarra donde podemos también, de igual manera que en muchas hemos visto que podemos cambiar el fondo de la hoja, pero en este caso se puede hacer con más opciones.
Es más práctico para poder trabajar ciencias exactas como papel milimetrado, logarítmico, isométrico. Entonces depende de qué necesitemos para poder trabajar. Nos da también la opción de crear líneas. Estos colores podemos cambiarlo en cualquier momento. Podemos crear figuras llenas, es decir, con ya pintadas, o solamente figuras que no estén pintadas. También nos da la opción de hacer figuras un poco más complejas, polígonos con diferentes tipos de lados, con la cantidad de lados correspondientes. Entonces fijémonos bien, nos da una cantidad exacta de lados. También tenemos la opción de utilizar una regla acá que podemos mover a cualquier lado de nuestra hoja para poder medir, y también utilizar estas mismas reglas para hacer líneas. Entonces podemos utilizarla, por ejemplo, para crear unas líneas. Voy a hacer clic acá donde estaba mi regla y puedo utilizarla para crear la línea exactamente por donde está pasando o mostrando mi regla, ¿no? Ahí está. También puedo aplicar compases. Los colores que están viendo, estoy utilizando puro negro, pero pueden utilizar el color que ustedes decidan, como verde. Acá también puedo cambiar el orden, entonces puedo crear circunferencias bastante exactas. Esto es muy útil. Puedo cambiar obviamente el radio de la circunferencia que voy a utilizar para crearlas. También puedo crear gráficos más completos. Yo tengo la opción de una calculadora. También puedo estampar texto, es decir, si por ejemplo quiero que cada una de las partes, por ejemplo, esto sea una circunferencia, que sea la circunferencia A, por ejemplo, solamente A. Entonces puedo estamparla allí y me va a dejar eso, ¿no? Entonces, y también puedo decir que la circunferencia que está dentro sea la circunferencia B. Esto puedo cambiar de color en cualquier momento, lo estampo ahí, entonces ya tengo bien nombrado a cada uno de mis elementos. Puedo crear figuras en 3 dimensiones. Entonces esto va a ser bastante útil. Puedo cambiar la configuración en donde desee, puedo estampar esta figura que es tridimensional acá, entonces me va a ser muy útil para algunas explicaciones. También puedo crear gráficos, es decir, hay una gran infinidad de cosas que puedo trabajar con el GeoEnso. Les recomiendo, es bastante útil para matemáticas, ciencias exactas, tal vez artes plásticas también. En realidad todo lo que requiera dibujos, gráficos y demás. Mostrarles todas las herramientas que tiene este programa de pizarra virtual sería muchísimo para un solo tutorial, la verdad. Pero si alguien requiere trabajar un poco más con esto, ya que es muy útil para crear gráficos muy impresionantes, puede contactarme, no hay ningún problema. Podemos trabajar para poder utilizar de manera más profesional. Entonces, estas son todas las pizarras que quería mostrarles. Son muy útiles todas, hay que explorarlas, saber cuál se adecua a nuestras necesidades de nuestras materias y con qué pueden trabajar bastante bien nuestros estudiantes. Entonces, cualquier duda, sugerencia, siempre voy a estar dispuesto, por favor, a que me contacten. Y muchísimas gracias, hasta otro video.